Bueno, como habían visto en la imagen, ¿sí? Que habíamos mostrado, el título de esta prédica es La fe sin obras es muerta. Porque justamente el Señor me llevaba a pensar en esto, ¿no? Que muchas veces tenemos una petición, por ejemplo, en nuestras vidas, y oramos, pero no hacemos, ¿no? Entonces es como que se queda todo en oración, pero no hay de nuestra parte, o sea, es como que entendemos que solo Dios es el que se va a mover en el asunto, cuando en realidad hay cosas que nos corresponden a nosotros. Hay cosas que también nosotros tenemos que hacer. No es solamente algo de lo cual Dios se tenga que ocupar, porque a veces decimos, bueno, no, vos, de hecho, muchas veces te decían, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me acuerdo que muchas veces me decían, no, vos tenés que orar, se predicaban en el púlpito, vos tenés que orar, hay que orar, pero quizás no se les enseñaba a las personas que no solamente tenían que orar, sino que también tenían que accionar. Había muchos que decían, no, yo estoy esperando la voluntad de Dios, yo estoy esperando, a ver, es verdad, a veces hay cuestiones que sí necesitan de una respuesta de Dios, ¿no? Necesitas como una palabra para que afirme esa decisión, sobre todo si son decisiones importantes, ¿no? Si hay cosas que van a quizás no solamente afectarte a vos, sino quizás también afectar a otras personas, o el rumbo de tu vida, o el rumbo de tu familia. Hay decisiones que sí, la verdad que se necesita una palabra certera de parte del Señor para poder accionar. Pero en ese esperar, porque también está, ¿no? Hay muchos que también se toman por ahí la palabra, pacientemente esperé en Jehová y Él me respondió. Entonces, algunos en ese pacientemente entienden que se tienen que cruzar de brazos y esperar a que mágicamente sucedan las cosas, ¿no? Y no es en realidad así. De hecho, nosotros, si vemos a Dios, vemos que Dios es un Dios activo. No es un Dios que espera que las cosas aparezcan de golpe, ¿no? De hecho, cuando nosotros vemos en la creación de todas las cosas, ¿no? El Señor hablaba y las cosas se creaban, ¿no? A través de la palabra es que las cosas se creaban. Entonces, no es que Dios es un Dios pasivo o es un Dios que espera que las cosas ocurran, sino que Él es un Dios activo, es un Dios que se mueve, es un Dios que por medio de su palabra crea todas las cosas. Amén. Entonces, cuando se me venía esta palabra, ¿no? De la fe sin obra es muerta, es porque muchas veces quizás nos quedamos solamente con la oración y no accionamos. ¿Por qué? Por miedo, justamente, ¿no? Porque quizás nos metieron tanto esto de que esperar la voluntad de Dios, esperar la voluntad de Dios, esperar la voluntad de Dios, y no hacemos nada más, ¿no? Yo me acuerdo cuando era adolescente, iba por ahí mucho a congresos de jóvenes, y siempre había algún tallercito, por ejemplo, de noviazgo, algún tallercito de saber cómo uno tenía que esperar, ¿no? Hasta conocer a la persona con la que uno se iba a casar. Y en eso había muchos que por ahí te enseñaban, ahí monitas aprendieron por ahí te decían, no, pero es que Dios tiene una persona preparada para vos. Dios creó como que uno como que a veces había consejos como demasiado abstractos, ¿no? Y uno como que no sabía demasiado cómo, ¿por qué? Porque no había nadie que te direccionara. Y eso pasa mucho dentro de las iglesias, pasa mucho con los jóvenes, pasa mucho con los niños, que por ahí se hablan de cosas como demasiado abstractas pareciera, cosas que se escuchan muy bonito, pero que a la hora de la acción no sabemos cómo ejecutar, porque no hay nadie que nos enseñe, porque no hay nadie que nos dimensione en eso, no hay nadie que nos muestre cómo se hace. Entonces, mucha palabra o mucho consejo o mucha oración, pero no sabemos cómo ejecutar lo que estamos aprendiendo. Entonces, gracias también con que el Señor cada vez va trayendo más luz a la iglesia, le va permitiendo cada vez entender más y conocerle más, es que vamos entendiendo cómo nosotros como hijos de Dios nos tenemos que mover, ¿sí? Porque
porque nosotros como hijos de Dios, lamentablemente, por mucho tiempo, la iglesia se ha movido por religión, ¿no? Y sobre todo porque venimos heredando mucha cultura de la iglesia católica, ¿sí? Entonces, nos movíamos mucho por el tema de cómo se movía la iglesia católica. Entonces, la iglesia quizás pentecostal protestante, que es la que se separa primero de la católica, es como que arrastró muchas cosas de la cultura católica romana, ¿no? Y entonces había mucha religión en ella. Y la iglesia es como que se ha tenido que ir separando, ¿no? Un poco de la iglesia católica romana para entonces poder conocer realmente al Señor. Bien, entonces yo anotaba por acá, ¿no? Muchos creen o entienden que todo se va a resolver orando y no hacen nada, no toman decisiones porque tienen miedo a que sus decisiones sean contrarias a la voluntad de Dios. Pero eso solo demuestra que no hay relación, sino que hay religión. No hay comunión entre el Padre y cada uno de nosotros, ¿sí? Cuando nosotros no sabemos, porque a veces hay decisiones que tenemos que tomar y nosotros decimos, bueno, me voy a poner a orar, me voy a poner a ayunar, me voy a poner en propósito, como muchas veces se dice, ¿no? Para que venga la respuesta de parte de Dios, pero no puede estar años. La respuesta tiene que venir, o sea, si vos estás buscando, dice la Escritura, el que busca, encuentra, el que golpea, se le abre. Entonces, no podemos nosotros estar demasiado tiempo en un asunto si no hay respuesta de parte de Dios. O quizás el Señor en realidad ya te respondió, pero no es la respuesta que vos querías, que también eso nos pasa, ¿no? A veces el Señor nos dice no, pero Señor, no. Y seguimos nosotros insistiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos un sí de parte de Dios. El Señor ya te dijo que no. ¿No? Pero en realidad, vamos a ir ahí a Mateo, ¿sí? Esto también es Mateo 6, desde el versículo 7, no lo vamos a leer todo porque... Dice, cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez, ¿no? Muchas veces fíjense cómo ese era el comportamiento de los gentiles, ¿no? ¿Quiénes eran los gentiles? Los que no eran judíos. Los gentiles eran los que no eran judíos, ¿sí? Y que muchos de ellos también tenían, ¿no? Justamente tenían como esa costumbre, ¿por qué? Porque venían de una mezcla, si los gentiles vienen de esa mezcla también, ¿no? De mucha cultura, de paganismo, de muchos lugares, ¿no? Donde justamente quizás, ¿vieron el típico mantra? ¿Han escuchado? ¿No? Son los mantras justamente, por ejemplo, ¿no? Por dar un ejemplo, son palabras que se dicen, se repiten, se repiten, se repiten, se repiten, hasta que supuestamente hacen efecto, ¿no? No sé si han escuchado. ¿Sí? Yo he escuchado. Repetirlo como un mantra, te dicen para él, ¿no? O está mucho eso del manifestarlo. Está mucho de eso de pensarlo, vos pensarlo positivamente, ¿no? Está mucho eso de moda, ¿no? Tiene que ver todo esto con las corrientes, ¿no? De la nueva era, del budismo, o sea, ahí como que se mezclan muchas cosas, ¿no? Entonces, estas personas, ¿sí? Hacían repeticiones continuas, constantes, que carecían totalmente de sentido. ¿Por qué? Porque no había una relación. Vos no hablás siempre de lo mismo con una persona, ¿no? Por ejemplo, vos podés convivir, aquellos que convivimos, por ejemplo, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con los hijos, no tenés siempre no es que todos los días, hola, ¿cómo estás? Y la misma charla, ¿no? ¿O sí? ¿Vos con tus hijos? ¿No? Con tus hijos. Sí, cansa a veces.
por ahí muchas veces ve gente que siempre cuenta lo mismo y ya te cansa. Entonces, sí. Pero no es siempre, no es algo mecánico, a eso me refiero, ¿sí? No es que, hola, ¿cómo estás? Hola, buen día, tomamos unos mates. No todos los días son iguales, de hecho. No todos los días tenés tiempo quizá para sentarte a tomar unos mates, no todos los días tenés, incluso para saludar a tu familia cuando te levantás, capaz que te levantás y tenés que salir. Entonces no todos los días son iguales. Y a lo que voy con esto es que nuestra relación con el Señor debería de ser también de esa manera, ¿no? Como una relación justamente de padre e hijo, ¿no? Como más espontáneo, si bien obviamente nunca olvidando que Él es Dios, nunca olvidando que Él es soberano, nunca olvidando, ¿no? Esa reverencia que tenemos que tener hacia Dios, pero recordando que Él no es un Dios lejano, ¿sí? Recordando que Él es justamente que se quiere relacionar con nosotros como un padre, ¿no? Quiere tener ese tipo de relación con nosotros, cercana, ¿sí? Y estas personas lo único que evidenciaban justamente con este tipo de oraciones es que no tenían una relación con su Dios, no tenían una relación con su divinidad, era simplemente ir y repetir unas palabras y bueno, y a ver si me resulta, ¿no? Era medio así como al azar, como suerte. Y nosotros sabemos que los hijos de Dios no tenemos suerte. Así es. Los hijos de Dios vivimos bajo la voluntad del Padre. Y eso es lo que produce o provoca en nosotros resultados, ¿sí? O trae en nuestra vida frutos, ¿sí? No siempre quizás sean los que a nosotros nos gustarían, pero mientras caminemos bajo la voluntad de Dios vamos a obtener lo que el Señor ya nos dijo que vamos a obtener, ¿sí? Y ese es el tipo, ¿no? de fe que nosotros tenemos que manifestar. No una fe que se queda solamente en palabrería, ¿sí? Sino que una fe que se activa, una fe que tiene una relación activa con el Padre, ¿sí? Una relación que es genuina, que es íntegra, ¿sí? Que no estoy tratando de manipular a Dios a ver si Dios me da lo que, porque le ofrendo, porque le diezmo, porque oro, porque ayuno, no. Esa no es nuestra relación con el Señor, ¿sí? De hecho, muchas personas justamente no diezman ni ofrendan porque dicen, no, esa plata, ¿a quién va? O sea, nunca pueden entender lo que representa eso en realidad y el pacto, ¿no? que eso genera con Dios. Pero bueno, este es otro tema. El asunto es que el Señor justamente no quiere que nosotros nos relacionemos con Él de una manera así como automática o incluso que sea una fe muerta, porque también las Escrituras nos dicen, ¿no? Que la fe sin obra es muerta. Bien. Después de ahí empieza a hablar del Padre Nuestro. Creo que es el 8. El 9. Bueno, en el 8 dice, ¿no? No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Antes de que nosotros vayamos a hablar con Él, Él ya sabe lo que hay en nuestro corazón. Él ya sabe por qué, porque habita el Espíritu de Dios en nosotros. Amén. Entonces hay una conexión. No es que Dios no sabe lo que vos necesitas. Recordemos que el Señor también es omnipresente. Entonces el Señor sabe lo que nosotros necesitamos. Ahora, ¿qué es lo que busca el Señor o qué es lo que también, ¿no? A veces decimos, pero si el Señor sabe lo que yo necesito, ¿por qué no me lo da? ¿No sería más fácil? El Señor ya sabe lo que yo necesito, ¿por qué no me lo da y lo hacemos más fácil? Pero justamente el Señor quiere provocar algo en nosotros. Hay algo que el Señor quiere provocar con nosotros cuando nosotros tenemos necesidad de algo, ¿no? O cuando hay algo que nos falta, o cuando hay algo que no está bien en nuestras vidas, ¿sí? El Señor que busca relación. Amén. El Señor busca que nos relacionemos con Él, que vayamos a Él cada vez que tenemos un problema, que vayamos a Él cada vez que tenemos un conflicto, cada vez que hay algo, ¿sí? en lo cual nosotros queremos avanzar y quizás no podemos, y necesitamos hablar con Él, necesitamos preguntarle a Él. Ayer justamente veía un video de una mamá que decía, mis hijos me pedían continuamente un muñequito que estaba de moda en ese momento. Ellos me lo pedían porque todos sus compañeros de la escuela lo tenían, porque todos
ella ya se imaginaba, ¿no? Que ese muñequito era un simple muñequito, sino que había unas cosas ocultas detrás de eso. Y ella comentaba que ella se lo comentó a sus hijos y sus hijos se enojaron. Se molestaron con ella, porque ellos obviamente querían ese muñeco. Y dice que ella tenía, junto con las hermanas de la iglesia, un grupo de WhatsApp donde se juntaban a orar y lo hacían todo vía online. Porque creo que era tiempo de pandemia, me parece que era, y lo hacían todo tipo online. Y ella se conecta a la oración y una de las hermanas dice que empieza a hablar justamente que el Señor le mostraba de este muñeco, porque era un muñeco que estaba de moda en ese momento. Y ella decía, yo le daba gracias a Dios, porque esto venía a ser una confirmación de lo que el Señor me había mostrado, y para que mis hijos también entendieran que no era que yo no quería porque a mí se me ocurría que no quería dar, sino que efectivamente había algo detrás de todo esto. Y ellos se convencieron. ¿Por qué? Porque venía de una persona que no sabía nada del asunto y porque era una persona que ella no se lo había comentado. Entonces dice que terminaron los hijos pidiéndole disculpas a la mamá porque se dieron cuenta de que efectivamente la mamá le estaba queriendo hacer un bien, ¿no? Al no acceder a lo que ellos querían. ¿A qué voy con esto? Que a veces decimos, no, eso es de fanático. A veces decimos, no, vos ya estás fantasmeando a veces cuando uno dice, no, pero yo estoy orando, yo quiero orar por este asunto, por aquello. A veces oramos por cuestiones, por enfermedad, por necesidad, pero a veces no oramos por estas cosas. A veces no oramos frente a cosas que parecieran pequeñas, parecieran sencillas, pero que no vemos, quizás no dimensionamos lo que se manifiesta detrás de todo eso. Y a veces no nos damos cuenta y son puertas que nosotros abrimos a nuestros hogares y que después no entendemos por qué hay cuestiones que empiezan a andar mal o funcionar mal en nuestro hogar. ¿Por qué? Porque fueron esas puertitas que abrimos a cuestiones que no le dimos importancia. Pero que es tiempo de que como hijos de Dios prestemos atención a todo. ¿Y a qué voy con esto? Porque justamente nuestras oraciones con el Señor, ¿sí? Tenemos que nosotros poder hablar con nuestro Padre y tenerlo en cuenta todo, ¿no? Porque el Señor ya sabe lo que nosotros necesitamos, pero hay cuestiones que realmente las necesitamos o es porque es lo que se mueve, ¿no? ¿Realmente mis hijos necesitan esto o es porque se mueve? ¿Sí? ¿Mi matrimonio realmente necesita esto o es por lo que se mueve? ¿Sí? Y eso tiene que ver justamente con esa relación estrecha que nosotros podemos tener con nuestro Dios, ¿sí? Yo sé que hay muchos asuntos a los cuales nuestros hijos no los podemos tener en una burbuja, pero sí hay cuestiones a las cuales nosotros tenemos que prestar atención y cuidar y proteger a nuestros hijos, ¿eh? A nuestra generación. Y eso tiene que ver justamente con una persona que no solamente ora, sino que actúa. A ver, yo recibí una respuesta de parte de Dios, pero veo que mis hijos lloran, patalean y se lo termino comprando, sabiendo que en realidad el Señor ya me había dicho que no lo haga, ¿no? Entonces muchas veces, y así nos pasa con muchas cosas, nos puede suceder lo mismo, ¿sí? A veces recibimos una respuesta de parte de Dios, pero aún así queremos continuar con la nuestra. Y eso es lo que el Señor no quiere cuando nosotros podamos relacionarnos de manera estrecha. Cuando vos te relacionás con alguien de manera estrecha, a vos te importa lo que el otro pide. A vos te importa lo que, si realmente le afecta o si eso puede llegar, si yo le doy entrada a esto, ¿cómo va a afectar mi relación con esa persona? ¿No? Si hay una relación estrecha, yo lo voy a tener en cuenta. Yo a mí le voy a dar importancia, ¿no? Y lo mismo con el Señor. Si de pronto yo empiezo a dar entrada, ¿no?, a ciertas cuestiones en mi vida porque yo siento que a mí no me afectan, pero ¿y tu relación con Dios? ¿Se ve afectada por eso o no? Y a veces de pronto empiezan a aparecer el desgano, empieza a aparecer no tengo ganas de orar, no tengo ganas de leer la Biblia, no tengo ganas de ir a la iglesia, no tengo ganas de nada. Prefiero, no sé, hacer cualquier otra cosa menos estar en el ámbito del Señor. Y a veces no nos damos cuenta de que hay muchas otras cuestiones a las cuales sí le prestamos atención.
Otras cosas a las cuales en las cuales sí estamos atentos. ¿Pero por qué? Porque justamente le hemos estado abriendo puertas a otras cuestiones y no nos hemos dado cuenta de que eso ha terminado afectando nuestra relación con Dios, porque tampoco nunca le consultamos al Señor. Señor, yo tengo que hacer esto, Señor, yo tengo que hacer lo otro. ¿Es importante esto para mí, para mi casa? ¿Es necesario o no? Amén. Entonces decía, no seas como ellos porque tu Padre sabe lo que necesitas incluso antes de que se lo pidas. Bueno, entonces ahí empieza a dar el Padre Nuestro. ¿Sí? Que bueno, el Padre Nuestro nos enseña muchas cosas, ¿no? Pero una de las cosas, lo primero que hace es justamente mostrarnos esa relación de Padre, ¿no? Porque ya no me refiero a Dios como Dios solamente, sino que ahora me relaciono con Dios como un Padre. Y eso es una de las cosas que vino a revelar también Jesús, ¿no? Dios no es solamente mi Dios, mi Creador, sino que además también es mi Padre, el que me engendró, ¿sí? Bien. Entonces la oración no reemplaza tu accionar, ¿sí? No reemplaza que tomemos decisiones, ¿sí? Yo recuerdo que muchas veces pasaba también que personas decían, no, pero hay personas que a veces tenían necesidad en su casa y decían, no, pero yo estoy orando para que Dios me dé trabajo. Yo estoy orando, pero no salían a buscar trabajo, ¿no? Entonces, hay cosas que a veces no decimos, está todo bien, hay que orar, sí, que el Señor me abra puertas, que cuando yo salga a buscar trabajo, haya gracia en las personas, ¿no? O que vaya al lugar donde tengo que ir, que no vaya a un lugar donde quizás me terminen maltratando, terminen teniendo problemas, ¿no? Por ahí pasan estas cosas, y así con muchas otras cuestiones, ¿no? Decimos, no, sí, yo estoy orando por eso, pero no hacemos nada. Y eso es lo que el Señor justamente no quiere, ¿sí? A veces decimos, estábamos cantando recién, yo quiero conocer a Jesús. ¿Y cómo conocemos a Jesús? Hablando, acercándonos a Él, yéndonos a los ámbitos donde sabemos que lo vamos a encontrar, interesándonos por lo que a Él le interesa, ¿no? Esa es una forma de relacionarme con Dios. Esa es una forma de acercarnos a Él y conocerlo, ¿no? Y esto también me llevaba a esta palabra corrupción, ¿sí? Todo quizás cuando hablamos o cuando escuchamos esta palabra corrupción, muchos la asociamos con la política, ¿no? Siempre se ha asociado por ahí con el tema de política. La política es muy corrupta o la corrupción que hay en la política, ¿no? Y a veces este concepto quizás no lo aplicamos a nuestras vidas. No podemos quizás ver que quizás es nuestra vida también la que se ha corrompido, ¿no? Cuando hay un corazón que se ha corrompido, justamente ya no busca esa relación con Dios, sino que busca hacer su propia voluntad, ¿no? Busca hacer lo que su mente y sus creencias le dicen, ¿sí? Por más de que ya conoce la voluntad de Dios, ya sabe lo que tiene que hacer, pero aún así decide creer en sus propias ideas, ¿sí? Bien, entonces empecé a buscar un poco acerca de esto, de la corrupción. La verdad que me encontré con cosas bastante curiosas, porque lo tenía quizás solamente de una manera, a este concepto, y hay muchas cosas ¿sí? a las cuales se puede aplicar. Entonces, ser corrupto es actuar de manera deshonesta o ilegal, abusando del poder o de la confianza otorgada para obtener un beneficio personal o para terceros, en lugar de priorizar el bien común. Implica romper las reglas establecidas, ya sea en el ámbito público, privado o en la vida cotidiana. Sí, esto me llamaba mucho la atención. Implica romper las reglas establecidas. O sea, implica ir en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Si eso nosotros lo aplicamos, ¿no? a Dios o al ámbito, ¿no?
de nosotros como hijos de Dios en nuestra relación con Dios, cuando nosotros rompemos esas reglas o rompemos las normas o rompemos la voluntad de Dios, ¿no? Donde nosotros empezamos a decir por nosotros mismos, entonces ahí podríamos decir que nuestro corazón se ha empezado a corromper, ¿sí? Por ejemplo, soborno y cohecho, dar o recibir dinero, regalos o favores para tener una decisión o favor propio, es lo que les comentaba yo al principio. Ofrendo, diezmo y el Señor me tiene que responder, ¿no? Por ahí se veían casos dentro de las congregaciones donde había personas con mucho poder adquisitivo que llegaban a la congregación y daban unos diezmos bastante suculentos y los pastores los ponían en todos los lugares, en todos los liderazgos, ¿no? Llegaban recién, pero ya los ponían como líderes, ¿no? Porque aportaban a la obra, o sea, había que ponerlo, ¿no? Y es lamentable que ocurra eso dentro de la iglesia, ¿no? Dentro de las congregaciones, porque Dios no necesita nuestro dinero. Dios lo que quiere es gente que tanto que esté dentro del liderazgo o que esté ministrando personas justamente no corruptas. Personas íntegras, personas que no se dobleguen ante este mundo, sino que justamente se dobleguen ante Dios, ¿no? Que se dobleguen, que doblen sus rodillas ante Dios. Eso es lo que el Señor busca, ¿no? No busca nuestro dinero. Pero muchas personas están acostumbradas a eso. Están acostumbradas a que todo lo resuelven con dinero. Que ponen plata acá, que ponen plata allá y listo. Y se hace lo que yo quiero, ¿no? Y muchas personas llegan a las iglesias con esa mentalidad y piensan que se pueden manejar de esa manera. A veces tienen éxito y a veces no, ¿verdad? Pero eso también es una forma de que uno se da cuenta que el corazón de la persona está corrompido, ¿no? Tráfico de influencias. Utilizar contactos o una posición de jerarquía para conseguir privilegios o ventajas injustas, ¿sí? Esto de tráfico de influencias me hace acordar mucho a Satanás, ¿no? Cuando dice vos con tus contrataciones, ¿no? De esas escrituras, ¿no? Te llevaste un tercio de los ángeles con vos, ¿no? Satanás, ¿qué hizo? Justamente su influencia, su lugar de jerarquía, ¿no? Lo aprovechó para convencer a un tercio de los ángeles, para convencerlos de sus ideas, de sus pensamientos y, bueno, justamente ir en contra, ¿no? del reino de Dios y establecer y querer hacer su voluntad. Bueno, esto me llamaba bastante la atención. Corrupción es el estado de estar corrupto, estado pútrido o putrefacción, ¿no? Un estado vicioso, degradación, impureza, como la corrupción del lenguaje. Por ejemplo, si a veces no prestamos atención. ¿Saben que a mí me pasa algo muy curioso? Que me viene pasando ya hace un tiempo, no me pasaba. Pero cuando escucho a alguien que dice una mala palabra, parece que me... ¿Vieron cuando parece que te van a dar un golpe y no te lo dan y vos como que haces? Como que tenés el reflejo. Me ha empezado a suceder hace un tiempo ya. Me provoca eso. Y la verdad es que incluso me pasa muchas veces que, no es por nada, ¿no? Pero en casa no usamos malas palabras, es raro, es muy raro. Y cuando voy a otro lugar donde es común, no sé, me siento un poco incómoda, no sé, pero no, y tiene que ver muchas veces con esto, ¿no? Con la corrupción del lenguaje. Yo por ahí a veces le explicaba a Maya que no es que nosotros no decimos malas palabras porque somos religiosos y porque nos hacemos los santos y no decimos malas palabras. No tiene nada que ver con eso, sino que justamente las escrituras nos enseñan que no tiene que haber palabras vanas en nosotros, ¿no? Cargadas de vanidad, cargadas cargadas de palabras sin sentido, palabras que no generan nada, que no provocan nada. Entonces, o que no provocan nada bueno, mejor dicho. Entonces, cuando Maya a veces dice algo malo o una mala palabra, enseguida la corrijo y le digo, hija, no hables mal, ¿no? Porque realmente entiendo que es hablar mal, no es así el lenguaje que el Señor nos enseña, no es así la manera en la que nosotros tenemos que hablar, ¿sí? No es porque somos súper santos y no decimos esas cosas, sino porque realmente hacerlo con entendimiento. No hablo de determinada manera, así como el chisme, así como, bueno, lo mismo quizás con las malas palabras, ¿no? Hay otro versículo
versículos que también Pablo hacía alusión no solamente a los chismes, sino incluso a los chistes con doble sentido, a esas palabras que realmente son ociosas, que no tienen nada bueno para dar, ¿no? Y decía, a eso evitar. Apartate totalmente de eso. ¿Por qué? Porque, ¿qué hablábamos al principio? El Señor, con sus palabras, creó todas las cosas. Entonces nos damos cuenta que el lenguaje tiene un sentido, que el lenguaje tiene una dirección, que el lenguaje puede provocar cosas, ¿sí? Entonces son cosas que nosotros tenemos que cuidar, ¿sí? Y esto no del estado de putrefacción o el estado de desintegración. ¿Por qué? Porque una persona desintegrada me hace acordar mucho a esto de la fragmentación del alma, ¿sí? Algo que se está fragmentando, que justamente se está corrompiendo, ¿sí? Cada vez hay más grietas, cada vez hay más aperturas, cada vez hay menos, ¿sí? de Dios y mucho más del sistema de este mundo, ¿sí? O de mí mismo, ¿sí? Y menos de Dios. Entonces todas estas cosas son índices que nosotros podemos tener en cuenta para decir, Señor, me estoy dando cuenta que mi corazón se me está corrompiendo, me estoy dando cuenta que mi corazón está corrompido, Señor, me estoy dando cuenta de que mi vida se está yendo por otro lado y no por el que vos querés, ¿sí? Bien, esto también me llama mucho la atención. El derecho, ¿sí? En el ámbito legal, nosotros sabemos que Dios es un Dios legal, ¿sí? Dios es un Dios jurídico. Entonces, en derecho, por ejemplo, ¿sí? Significa mancha, impureza de sangre como consecuencia de un acto de proscripción por traición o delito grave por el cual una persona queda incapacitada para heredar tierras de un antepasado, ni puede retener las que están en su posesión, ni transmitirlas por descendencia a sus herederos. ¿A qué voy con esto? Seguramente alguien estudioso de las leyes sabrá explicarlo mejor, pero a mí me sorprendió mucho esto, ¿no? Porque si yo estoy corrupto, y quizás para el mundo estoy perfecto, pero en Dios yo no puedo heredar. ¿Y qué dice la Escritura? Que nosotros somos herederos, nosotros tenemos herencia en Dios. Pero ahora, si yo me mantengo corrupto, yo no en ningún momento trato de alinearme al Señor, entonces yo no tengo derecho a ninguna herencia. No tengo derecho, y dice, y ni puede retener las tierras que tiene en posesión. O sea, hay algo que el Señor ya me dio, una posesión, un hogar, una casa, mis hijos. Y hay personas que se empiezan a corromper y de pronto la familia, hasta ahí llegó la familia. ¿Por qué? Porque el corazón se empezó a corromper, ¿sí? Entonces hasta lo que tenía lo perdió, ¿no? Entonces es impresionante lo que hace la corrupción, lo que hace. Yo todas estas cosas las fui entrelazando a medida que el Señor me iba hablando, pero recuerden que empezamos hablando de que la fe sin obras es muerta, ¿no? Entonces está todo bien, nosotros somos hijos de Dios, creemos en Dios, y de hecho dice las Escrituras que hay quienes apenas pasando por el fuego van a obtener salvación, ¿no? Donde todo lo que hayan construido, aunque todo lo que hicieron no va a tener valor, apenas van a ser salvos. Pero yo no quiero ser de aquellos que apenas salvos, apenitas. Está bien, la gracia de Dios, y hay muchas personas que se conforman con eso. Dicen, no, pero yo creo en Dios, ya soy salvo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Perfecto. Pero hay mucho más. Hay mucho más de lo que Dios quiere darnos. No solamente salvación. Salvación es el primer paso, salvación es lo primero, el primer nivel, si quieren. Porque no lo haces vos. Nosotros no somos salvos por nosotros. Es por haber creído. Entonces, esas obras de las que habla también esta fe
fe, que algunos dicen, no, pero si la salvación es por fe sin obras. Hay muchos que dicen así también. Y también lo dicen las Escrituras. Pero acá no te está diciendo que vas a ser salvo por obras. Vamos a ver, no lo busqué ese versículo, vamos a buscarlo. La fe. No sé si lo podés buscar por eso. También la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Ese es el 17. Acá no habla sí de salvación, ¿sí? Sino que empieza desde el versículo 14, que empieza diciendo, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno que tiene fe no tiene obras? ¿O de qué sirve, hermano mío, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? El 15. Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario. 16. Y uno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, así también la fe, ¿sí? Si no tiene obras, está muerto. O sea, ¿de qué nos sirve a nosotros la fe si no provoca nada? Eso es lo que está hablando Pablo, ¿sí? Si no provoca nada tu fe, si no genera nada tu fe, está bien. Es como muchas veces nos pasa cuando estamos en el ámbito de la familia, así que muchos dicen que la familia es la más difícil de evangelizar, dicen siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque la familia te conoce como sos. La familia te conoció antes de conocer al Señor y después de conocer al Señor. Entonces muchas veces la familia es más difícil de evangelizar. ¿Por qué? Porque ya te conocen las mañas, porque ya te conocen. Algunos días capaz que estás tranquilo y hay otros días que te volaron los patos y ya te conoces así también, ¿no? Entonces, algunos que dicen, y bueno, y ahí te empiezan a decir, pero vos no vas a la iglesia y todo el cuento, ¿no? Pero muchas veces, cuando estamos en esos ámbitos, ¿no? Justamente lo que va a primar va a ser la obra. No va a ser tu fe. No va a ser un versículo bíblico quizás, no va a ser que te levantes y pongas alabanza y que todo el mundo cante tus alabanzas, como hiciste, no. Hay que obrar. Que realmente ellos vean que tu vida está transformada. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Y eso es lo que va a mostrar tu fe. Realmente tu fe. Es ahí como lo que hablábamos al principio, muchos que hablan, o oran, y no hacen. Entonces mi fe queda en la nada. Mi fe queda en la nada porque no la estoy mostrando, no estoy realmente mostrando mi fe. No estoy realmente mostrando lo que hay en mí con Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces justamente no hay relación, solamente hay religión, solamente me congrego y en mi casa soy otra cosa. Entonces, eso es lo que hace que también mi fe termine siendo muerta. ¿Sí? Y es un desafío, ¿no? Es un desafío. No ser de una, acá en la iglesia levanto las manos, parece que toco el cielo, pero llego a mi casa y empieza el griterío y empieza, ¿no? Nos pasa a todos. Pero qué bueno, que así mismo, como a veces se nos salta la chaveta, así mismo
solamente oremos y bueno, y acá se solucionó. Porque también pasa, hay personas que solucionan todo con la oración, ¿no? ¿Hubieron problemas? Bueno, vamos a orar y bueno, y listo. Y acá hacemos que nada ha pasado, aquí no ha pasado nada. La fe, justamente, tengo que trabajar, tengo que mostrar mi fe. No puedo simplemente orar y aquí no ha pasado nada. No, realmente mi vida tiene que ser una muestra de mi fe. Si no, disculpame, pero... Y hay muchos que te dicen, hasta que yo no vea lo que tanto predicas. Yo acá, seguimos la misma. ¿No? Porque de nada sirve hablar mucho y hacer nada. De nada sirve. A vos y a mí no nos sirve predicar, pero ni siquiera hay asuntos, hermanos, que a veces me ha tocado también de que me han querido meter en ciertos asuntos donde yo tranquilamente podría haber entrado. Pero ¿sabes qué? No, yo en esa no me meto. Porque eso no tiene que ver con mi vida, eso no tiene que ver con lo que el Señor me ha enseñado a mí. O sea, puedo quedar bien con vos, si querés, o sea, si es por quedar bien con vos. Pero a mí no me interesa quedar bien con vos. A mí me interesa lo que Dios piensa de mí y a mí me interesa que mi vida te enseñe algo. Si las personas nos ven a nosotros y nos ven que nosotros nos manejamos igual que todo el mundo, estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo. Y el Señor no nos llamó a nosotros a perder el tiempo. El Señor nos llamó a nosotros a que su reino, por medio de nuestras vidas, su reino se vea reflejado en este mundo. Nosotros somos los que provocamos que eso suceda. No va a mandar el Señor ángeles. Puede ser que a veces mande algunos que otros. Pero si el Señor nos llamó a nosotros, es para que nosotros pongamos manos a la obra. No para esperar a que otro o que un ángel venga de pronto y haga las cosas, ¿no? Está bien, somos seres imperfectos, ¿sí? Nos podemos equivocar, hay momentos que hay días que son mejores que los otros, ¿sí? Pero tengamos la capacidad de reparar también, ¿sí? Tengamos la capacidad de reconocer, ¿sí?, que hay momentos que no son los mejores para nosotros, pero que realmente necesitamos que Dios esté en nosotros, que realmente necesitamos que Dios nos ayude, incluso en esos días malos, tristes, oscuros, esos días donde no tenemos ganas quizás de mostrar nuestra fe, pero que a veces el Señor parece que te la pone a la persona ahí para que muestre tu fe porque es necesario para el otro. Es beneficio del otro, ni siquiera es beneficio de vos, es beneficio para el otro. Lo que vos portás no es beneficio tuyo, es beneficio para el otro. Porque así lo dicen las Escrituras, los dones, los talentos, todo lo que el Señor nos dio es en beneficio de los demás. Es para que el cuerpo crezca, es para que la iglesia crezca, ¿sí? Entonces cuando yo pienso que algo de eso puede llegar a ser solamente para mí, estoy errado, ¿sí? Porque eso se va a multiplicar en tanto y en cuanto yo lo dé, ¿sí? Más doy, más el Señor me da. Más doy, el Señor más me da. Por eso a veces cuando nos quedamos con las manos cerradas, los recursos se terminan, las situaciones se ponen tensas. ¿Por qué? Porque yo cerré mis manos, porque yo cerré mi corazón, porque yo cerré mi mente, ¿sí? Y no pude ver más allá. Pero el Señor, en este tiempo, ¿saben que esto incluso tiene conexión con otra palabra que recibí a la reunión pasada? Justamente cuando cantábamos la canción esta, sube, 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 la que estábamos cantando, o no, sube más, ¿sí? Tenemos que creer. Y el Señor me hablaba y me decía, no te canses de sembrar en mi reino. No te canses de sembrar en mí, no te canses de sembrar en mí. A veces cansa, a veces es agotador. ¿Por qué? Porque sembramos, pero no vemos. Sembramos, pero no vemos. Sembramos, pero no vemos. Y a veces es agotador. Pero el Señor me decía, no te canses de sembrar, no te canses de sembrar en mí y en mi reino. Y eso yo también se lo quiero transmitir a ustedes. No se cansen, ¿sí? Puede ser agotador a veces esperar en Dios, puede ser agotador a veces tener que mostrar la fe,
¿sí? Continuamente mostrar la fe, pero eso es una siembra que estamos haciendo en el reino de Dios y que a su tiempo va a dar fruto. Amén. Que a su tiempo vamos a ver la cosecha. Amén. Amén. Es tiempo de no bajar los brazos y que también nuestra fe sea acompañada con obras, ¿sí? Que no solamente sepan que vos vas a la iglesia, sino que si hay alguien que está enfermo y necesita oración, diga, voy a llevarlo. Yo sé que el vecino, yo sé que la vecina va a la iglesia y es una persona que la verdad la voy a llevar ahí para que ore. ¿Están dispuestos ustedes? Que le golpeen la puerta. ¿Sabe que necesito una oración? Qué buena tarea, ¿no? Porque la verdad que usted tiene algo especial, ¿no? Porque la verdad que yo veo que usted es una persona, que su familia, qué lindo es el ¿no? Que realmente puedan ver en nosotros referentes del reino. Personas rectas, personas íntegras, personas que dicen una cosa y acompañan su obrar con lo que dicen. Amén. Es tiempo de que no nos quedemos solamente con la oración, sino que también actuemos, que nos movamos, que hagamos. Justamente hoy cuando estábamos cantando esta de las marchas, ¿no? Marcha, y se me venía a mí la palabra, ¿no? Esta de Moisés, que le decía que Moisés estaba clamando al Señor, estaba el mar rojo enfrente de ellos, y el Señor le dice, ¿qué hacemos? No me ores, no clames a mí, decirle al pueblo que avance. Y en tanto que el pueblo empezó a avanzar, el mar se abrió. ¿No? Entonces a veces nos quedamos justamente como Moisés, orando, clamando, y el Señor lo mirará y dirá, ¿qué hace? Tiene que avanzar, tiene que actuar, tiene que dar pasos de fe, tiene que, ¿no? Entonces, en esta mañana yo creo que esta palabra viene para, si hay asuntos en los cuales vos tenías dudas si tenías que avanzar o no, el Señor te está diciendo en esta mañana, avanzar. Amén. Tomá decisiones, determinate y avanzar. No te detengas hasta ver